A pesar de que la medicina homeopática tiene más de 200 años, hoy en día muchas personas no la conocen o tienen muchas dudas acerca de ella. Ayuda en la prevención, alivio o curación de enfermedades utilizando medicamentos homeopáticos totalmente naturales y ecológicos. Es eficaz para tratar tanto enfermedades agudas como una gripe o una diarrea, como crónicas como dermatitis, asma, afecciones reumáticas y también emocionales. Te puede ayudar en control de síntomas como dolor y estreñimiento y alivios de efectos secundarios como las náuseas de la quimioterapia. ¿Pero quieres saber más? No te pierdas este Platícame con la doctora Andrea Flores. Nos contará todo sobre la homeopatía. No te lo pierdas. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Muy contenta de poder platicar contigo acerca de la medicina homeopática, que a pesar de que lleva más de 200 años, aún mucha gente duda, pues, como de si funciona, no funciona, ¿no? Hay como muchos mitos alrededor de ella. Entonces, pues me encantaría que obviamente tú que eres doctora en medicina homeopática, pues nos platiques todo de ella. ¿Qué es la medicina homeopática? Muy bien, pues la medicina homeopática es un tipo de medicina integral que utiliza medicamentos homeopáticos de origen natural, ya sean de origen vegetal, animal o mineral, y esta medicina se basa en varios principios. Uno de ellos es el principio de similitud, que se refiere a que una sustancia que es capaz de provocar síntomas en un organismo sano es capaz de actuar también como agente curativo en un organismo enfermo que tenga síntomas semejantes a los que produce esta sustancia en el organismo sano. La medicina homeopática fue descubierta por un médico alemán hace más de 200 años, como bien lo dijiste, que se llamó Samuel Hahnemann. Y bueno, él descubrió esta medicina al experimentar en él mismo una sustancia, una raíz de un árbol que utilizaban en el Perú para tratar las fiebres intermitentes causadas por el paludismo o la malaria, una enfermedad en la que te pica un mosquito y entonces te da unas fiebres intermitentes, ¿no? Entonces, él, Samuel Hahnemann, el sano, sin tener paludismo, probó esta raíz que se llama cinchona y empezó a experimentar las mismas fiebres intermitentes. Entonces, de ahí surgió este principio de similitud, ¿no? Que, como bien lo dije, se refiere a que una sustancia que es capaz de producir síntomas en un organismo sano es capaz de curar esos síntomas similares en un organismo enfermo, ¿no? Que tenga esos síntomas similares o semejantes. Y bueno, y a partir de ahí empezó a experimentar muchas otras sustancias y sentó las bases para la homeopatía. Entonces, esta medicina en realidad trata todo tipo de enfermedades, tanto agudas como crónicas, y pues en realidad todas las personas se pueden tratar con la homeopatía. Es una opción para tratar la salud de todas las personas y pues es una opción pues muy buena, muy natural, muy efectiva, segura, ¿no? Porque es pues sí, natural, no utiliza sustancias químicas, no daña los órganos, se pueden tratar pues los niños, los adultos, las embarazadas con seguridad. Entonces pues es ideal para toda la familia. Es un poco un resumen de lo que es la medicina homeopática. Ok, pues ahorita por ejemplo explicabas que digamos que todo empezó experimentando con una raíz. Entonces, toda la medicina homeopática está hecha a base de raíces y de, pues no sé, plantas o hierbas. Pues sí, su origen en la mayoría es vegetal, pero también hay de origen animal y también de origen mineral. Entonces, se extrae, por ejemplo, la sustancia activa, los principios activos, en este caso de esa raíz, o de alguna sustancia de algún animal, algún veneno, de minerales, así, el calcio, el fósforo, muchos minerales
se extraen sus principios activos, se prepara de manera homeopática y se quita la toxicidad, ¿no? Okay. Entonces se dinamizan esos medicamentos, se diluyen en alcohol y pues se vuelven curativos. En realidad, muchos medicamentos, no solo homeopáticos, sino de otro tipo de medicinas, su origen es pues de la naturaleza, ¿no? Sí. Solo que se preparan de manera distinta. Y en la medicina homeopática, pues se preparan de una manera especial, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cómo se prepara? Te pregunto porque yo de chiquita, mi mamá nos daba mucha medicina homeopática y nos llevaba a una farmacia donde veíamos porque llenaban los frasquitos estos con chuchitos y luego iban y ponían como unos liquiditos. Pero bueno, ¿cómo se prepara realmente? Exacto. Como decía, se extrae la sustancia activa de el medicamento, bueno, de la tintura madre, así se llama, tintura madre de un vegetal o la trituración de un mineral o igualmente de un animal, y entonces se diluye generalmente en alcohol y después, por medio de una preparación que se llama dinamización, o sea que por medio de un proceso químico se obtiene la energía de ese medicamento y después se impregna en glóbulos de sacarosa o de un azúcar, ¿no? En este caso los chochitos que son tan famosos, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo ahora que me acabas de recordar que es muy importante es que la medicina homeopática debe estar prescrita por médicos, ¿no? Es muy común, como dices, que vaya cualquier persona a una farmacia y pida un medicamento y se autorrecete con homeopatía, ¿no? Claro. Y entonces tenemos el riesgo de que las personas se automediquen y entonces sí puedan provocar algún efecto no deseado, ¿no? Así es. Nosotros los médicos homeópatas tenemos que estudiar medicina, o sea, somos médicos primero, pasamos por la facultad de medicina, acabamos la licenciatura y después tenemos que especializarnos en medicina homeopática. Entonces, estudiar 3 años más, incluso, bueno, yo estudié primero medicina, después estudié la especialidad en homeopatía y después hice la maestría en homeopatía. Entonces, hay que hacer posgrados para realmente especializarnos en esto y pues, porque pues es una medicina seria, así igual que pues otro tipo de medicinas, ¿no? Así es. Entonces, pues eso sí es muy importante que lo sepa la gente, ¿no? Que la medicina homeopática puede tratar cualquier enfermedad, pero pues tiene que ser de manera seria y llevar un método, porque la medicina homeopática, la verdadera medicina homeopática lleva un método, ¿no? Nosotros seguimos todos unos, como decía, unos principios y toda una filosofía y método científico para que funcione. Entonces, pues bueno, eso creo que es importante recalcar. Así es. No, y qué bueno que tú lo dijiste, porque justo yo quería preguntártelo para que tú no lo dijeras, que es muy importante que sepan que la medicina homeopática está recetada por médicos, ¿no? Porque mucha gente piensa que como es homeopático y, ay, como dices, igual voy y me compro mis chochitos para lo que sea. Yo aquí, en el caso de mi mamá, con nosotros, realmente esta era farmacia, pero sí como con doctor, y entonces obviamente nos llevaban, pero mi mamá nos llevaba también para, por ejemplo, hasta para piquetes de mosquito, o sea, cosas como que no eran realmente una enfermedad. Entonces, justo llegando a este punto, me gustaría que nos platicaras, o sea, la medicina homeopática no solo nos cura de ciertas enfermedades, también nos puede servir hasta para trastornos menstruales, alergias, ¿no? Para este tipo de cosas. Exacto. Entonces, nosotros tenemos, bueno, hay varias clasificaciones de las enfermedades, ¿no? Okay. Entonces, la medicina homeopática puede tratar desde afecciones o indisposiciones, por ejemplo, o los piquetes de mosco que decías. Entonces, hay muchos medicamentos homeopáticos que sirven para un simple piquete de mosco, ¿no? Entonces, tomas un medicamento homeopático y el piquete de mosco, la inflamación va a sanar más rápidamente y va a ayudar a eso, ¿no? También
trata las enfermedades agudas, ¿no? Estas enfermedades que tienen un curso rápido y que a veces pueden ser pues graves, ¿no? Entonces la medicina homeopática, a través de sus medicamentos, trata estas enfermedades agudas y las debe tratar de manera rápida, ¿no? Porque puede ser una urgencia. Entonces, esa es una forma de curar con la homeopatía. Si es una enfermedad aguda, pues la homeopatía tiene que actuar rápidamente, ¿no? Prontamente, para que esa enfermedad aguda, que tiene una duración corta de días, pues también tenga una curación corta. Luego, para las enfermedades crónicas, que tienen un curso muy insidioso y lento y que pueden llevar meses o incluso años, la medicina homeopática también funciona, y en estos casos la homeopatía puede que no actúe tan rápidamente como en las enfermedades agudas. ¿Por qué? Pues porque como esas enfermedades llevan mucho tiempo, entonces la medicina homeopática hace que el cuerpo reaccione, pero tal vez de manera un poco lenta. Por eso a veces se dice, no, pues es que la medicina homeopática es muy lenta, ¿no? Para curar. Depende, en realidad depende del tipo de enfermedad, ¿no? Okay. Nosotros valoramos en la consulta qué tipo de enfermedad tiene el paciente y cómo es que nuestro medicamento tiene que actuar. Okay. Si es una enfermedad muy, así como dije, muy rápida, aguda, tenemos que encontrar un medicamento que actúe así, ¿no? Como es la enfermedad. Y en las enfermedades crónicas también tenemos que darle un tiempo a que el cuerpo reaccione al medicamento homeopático y entonces mejore los síntomas, ¿no? Entonces, esa fama que tiene la homeopatía de que cura lento, pues no, la respuesta es depende del tipo de enfermedad y también del tipo de enfermo, porque uno de nuestros principios es la individualidad que tiene cada uno. Entonces, hay enfermedades que están son muy complicadas, tienen muchos síntomas, afectan a diversos órganos, tienen una herencia muy importante, por ejemplo, una enfermedad una enfermedad crónica, por ejemplo, no sé, la diabetes o la hipertensión, okay, que lleva mucho tiempo esa persona con esa enfermedad y además tiene un abuelo, una abuela, un papá, una mamá y varios tíos que también sufren esa enfermedad, entonces también tiene esa herencia que es más difícil, ¿no? de tratar, entonces hay que darle ese tiempo. Claro. Entonces depende justamente también la individualidad de cada enfermo para que reaccione ante la homeopatía, ¿no? Eso también es muy importante. Claro, y eso también era algo que justo te quería preguntar, porque sí, no es de que uno llegue y así como, no sé, cuando vas por una aspirina, que cualquiera agarra la misma caja y es la misma dosis, en teoría, para todas las personas. Aquí sí, como dices, se enfocan en la persona, en si es alguna cuestión que ya como hereditaria o si es como que de pronto la tuvieron, y en base a eso es que nos recetan, ¿no? Entonces también esto es bien importante saber. Entonces, una es la individualidad, nosotros llamamos este principio la individualidad morbosa, ¿no? Eso quiere decir la individualidad patológica o enferma de cada persona. Y también otro principio es la individualidad medicamentosa. Como bien lo decías, en la otra medicina todos toman una aspirina para el dolor de cabeza. Uh-huh. En cambio, en la homeopatía no. En la homeopatía valoramos la individualidad de cada uno y conforme a los síntomas individuales de cada uno es que nosotros vamos a dar un medicamento individual y único para cada persona. Aunque vengan, por ejemplo, dos hermanos con gripa los dos, okay, pero cada uno va a sufrir su enfermedad de diferente manera y va a manifestar síntomas individuales. Entonces, aunque tengan los dos el mismo diagnóstico de un resfriado, pues un resfriado común, entonces a un hermano, en este ejemplo, le voy a dar un medicamento conforme a sus síntomas individuales y a la otra persona
otro medicamento conforme a sus síntomas individuales. Y a los dos les tiene que hacer bien, ¿no? O sea, los dos tienen que mejorar sus síntomas a pesar de que sean diferentes medicamentos para un mismo diagnóstico. Claro. Entonces, ese es otro principio también muy interesante, ¿no? La individualidad. No, y es importante ahorita que seas, ahorita que decías justo que de los que el tiempo puede ser también muy diferente a las personas. Entonces, por ejemplo, si van estos mismos dos hermanos y les das el medicamento que le corresponde a cada uno, también puede ser que uno mejore más rápido que el otro. Exactamente. Eso también lo valoramos en la consulta y pues lo observamos, ¿no? Después de prescribirle este medicamento. El ideal de curación en la homeopatía que nosotros aspiramos a que todos los pacientes actúen así, es que la curación debe ser rápida, suave y duradera, ¿no? Ok. Muchas veces no es así, ¿no? Porque dependen todos estos factores. Claro. La herencia, el tipo de enfermedad, los hábitos que tenga el paciente, el estilo de vida, eso también es algo fundamental, ¿no? Sí. Estamos nosotros acostumbrados, la sociedad está acostumbrada a que a cualquier síntoma ya tenemos que tomar un medicamento y no cambiar nuestros hábitos ni nuestro estilo de vida y solo dejarle la responsabilidad a esa pastilla que vamos a ingerir, ¿no? Exacto. Cuando no estamos cambiando pues nuestra alimentación, nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos de comportamiento, ¿no? O sea, hay muchos factores que también, pues, en cualquier medicina se tienen que tomar en cuenta, y en la homeopatía, pues, también. Otro principio es el poder curativo de la naturaleza y la importancia que es que nosotros no vayamos en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Okay. Entonces, nuestra naturaleza es que, un ejemplo, ¿no? Tenemos que dormir 8 horas. Y si un día, por ejemplo, no duermes 8 horas, pues bueno, te sientes cansado al otro día y no pasa nada. Tu cuerpo reacciona y se arregla por sí mismo. Pero si nosotros transgredimos nuestro cuerpo y vamos en contra de nuestra naturaleza, no durmiendo las 8 horas diarias que tenemos que dormir, y dormimos solo 2 horas o 3 horas, o no en los horarios que deben de ser, entonces nuestro organismo ya no puede reaccionar normal, o sea, ya no tiene la capacidad de sanarse por sí mismo, de reaccionar y de equilibrarse por sí mismo, y entonces empiezan las enfermedades, ¿no? Claro. Entonces y la alimentación igual. Entonces, el estilo de vida es muy importante para no desarrollar enfermedades que después sean más difíciles de tratar con la homeopatía o con cualquier otra medicina. Sí, claro. Sí, porque como dices, o sea, aquí lo que más importa, o sea, digamos que el medicamento pues no es mágico, ¿no? Obviamente no lo podemos tomar, pero si también nosotros nos cuidamos, pues obviamente como que va a funcionar mejor. Entonces esto también es algo bien importante. Ahora, también he escuchado mucha gente que de alguna manera, por ejemplo, con la homeopatía, como que se empiezan a tomar la medicina, pero entonces de pronto dicen, no, es que lo que decías, ¿no? Bueno, tarda un poco en funcionar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya la voy a dejar. O que no siguen el tratamiento correctamente, que te dicen, tienes que tomar 5 chuchitos. Ay, pero solo yo le hice, sí, me cayeron 3, pues solo 3. Obviamente para que funcione, pues tenemos que hacer como caso de toda pues de tal cual no lo receta, ¿no? Exacto. Sí, pues en realidad nosotros en homeopatía tenemos más de alrededor de 3,000 medicamentos probados, ¿no? Que se pueden utilizar como medicamentos homeopáticos. Esto me lleva a decir que para que sea considerada homeopatía, para que un medicamento sea considerado un medicamento homeopático, tiene que estar previamente probado, es decir, que lleve toda una investigación y una experimentación en sus medicamentos, así como desde el inicio de Samuel Hahnemann, que empezó a experimentar sus medicamentos. Así tienen que estar experimentados y probados previamente para que se puedan llamar medicamentos homeopáticos.
Okay. Hay muchos productos en las farmacias que se hacen llamar medicamentos homeopáticos y que en realidad no lo son, ¿no? En estas tiendas naturistas o en algunas, sí, pues en algunas farmacias tal vez que hacen mezclas de medicamentos o de sustancias, de productos, y entonces lo venden como un producto homeopático. Y pues en realidad, si no están pasados por este proceso de investigación y de probar los medicamentos, no son medicamentos homeopáticos, ¿no? Claro. Y bueno, eso era lo que quería decir, ya no me acuerdo qué era la pregunta. No, la pregunta era de que obviamente para que funcione, pues tenemos que seguir el tratamiento pues al pie de la letra, como cualquier medicina, o sea... Exacto. Entonces dicen, ay no, pues es que a la primera dosis no me funcionó, entonces ya esto no sirve, ¿no? Uh-huh. En realidad no es así, o sea, se tienen que seguir las indicaciones del médico. Claro. Y pues sí, tener la disposición de estar tomándolo con la frecuencia que está indicada, ¿no? Así para que funcione en realidad, y darle tiempo al organismo a que justamente funcione. Okay. Y haga su efecto, y entonces tome el tiempo debido dependiendo, como ya lo dije, de estas cuestiones de la individualidad para que haga el efecto. Pero en realidad la medicina homeopática es muy efectiva, y dice un médico homeópata que no es que la homeopatía no funcione, puede ser entonces tal vez que el médico homeópata no haya indicado el medicamento que más semejante o con el más indicado para que funcionara la homeopatía, pero no es que la homeopatía no funcione, más bien o el médico homeópata erró en la prescripción o es un error humano más bien, pero la homeopatía ha sido probada que sí funciona, y en realidad pues se pueden tratar todas las personas. Es muy satisfactorio ver en la consulta que familias enteras se tratan exclusivamente con homeopatía todas sus enfermedades, ¿no? Entonces, la mamá o el papá se tratan las enfermedades crónicas, los trastornos menstruales en las mamás, ¿no? O si una mujer está embarazada, puede tomar medicamentos homeopáticos sin riesgos de que dañen algún órgano o dañen al bebé, ¿no? Okay. Los niños pueden tratar sus enfermedades, como tú decías, que tu mamá te llevaba a la farmacia. Es muy común que a todos nosotros de chiquitos nos llevaran al homeópata y después quién sabe qué pasó y se olvidan de la homeopatía o, bueno, escogen otro camino. Sí, claro. Y pues no, en realidad también los adultos se pueden tratar, y las enfermedades crónicas se pueden tratar muy bien con homeopatía. Okay. No, y ahorita que es, por ejemplo, así como se puede tratar enfermedades agudas, enfermedades crónicas, también se pueden tratar, por ejemplo, problemas emocionales, depresión, ansiedad, insomnio, también nos funciona. Exactamente, eso también es muy importante. Como decía al principio, la homeopatía es una medicina integral. Okay. Entonces, considera al individuo en su totalidad, y no solo para un solo síntoma o para aliviar un solo síntoma. Okay. Entonces nosotros en la consulta, por ejemplo, si el paciente llega por un síntoma físico, nosotros le preguntamos de sus síntomas físicos y de sus síntomas emocionales, ¿no? Okay. Entonces tratamos a este individuo de manera integral, y dándole un solo medicamento tenemos que tomar en cuenta, nosotros decimos, la totalidad sintomática o los síntomas más característicos que tenga ese enfermo, tanto físicos como mentales. Entonces, al darle este medicamento que está indicado tanto para los síntomas físicos como para los síntomas mentales, vemos que su mejoría tiene que ser tanto física como mental, ¿no? Nosotros consideramos muy importantes los síntomas mentales o emocionales. Entonces, la medicina homeopática también funciona, y muy bien, para los síntomas, las emociones, ¿no? Para los síntomas emocionales. Porque estos medicamentos, al ser probados y experimentados, dieron nosotros llamamos patogenesia a estos síntomas que fueron experimentados por los individuos sanos en estas investigaciones. Okay. Todos los medicamentos dan síntomas mentales,
Entonces, todos los medicamentos pueden curar y mejorar los síntomas emocionales, ¿no? Y hay pues muchísimos síntomas emocionales que se pueden tratar con homeopatía. Para la ansiedad, como decías, para el insomnio, para, ¿qué más puede ser? Estrés. Para la depresión, para el estrés, ajá, para las preocupaciones, o sea, para muchos síntomas, para los enojos, pues hay muchos que se pueden tratar. Sí, en realidad es que es muy satisfactorio ver cómo la gente con homeopatía mejora mucho su salud y pues tiene muchas ventajas la homeopatía también, ¿no? Claro, igual ahorita quiero que nos digas como todas las ventajas que tiene, obviamente, probar la medicina homeopática, pero antes de esto también te quería preguntar si la medicina homeopática es preventiva. O sea, por ejemplo, ahorita que viene esta época de mucho frío y que la influenza y todo esto, si nos lo empezamos a tomar desde antes, ¿puede ayudar como a mantenernos de alguna manera sanos? Exactamente, eso que preguntas también es muy interesante. Nosotros les pedimos a los pacientes que vengan a consulta cuando no tienen algún síntoma o algo álgido, ¿no? O sea, que no están presentando los síntomas en ese momento, para prevenir que presenten esos síntomas y que se enfermen, ¿no? Entonces, es preventiva porque, bueno, estimula el organismo a que el organismo esté equilibrado en todas sus funciones. Okay. Entonces, es preventiva por eso, porque equilibra el organismo a que funcione adecuadamente, y además también es preventiva porque hace que el cuerpo se trate de manera natural. Entonces el organismo no está ingiriendo medicamentos o sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo y que después hagan que el cuerpo no reaccione tan bien, ¿no? Por eso los niños reaccionan tan rápidamente y tan fácilmente a la homeopatía, porque no tienen todas estas sustancias tóxicas que a lo largo de la vida comenzamos a consumir, ¿no? Entonces previene también de esa manera. Okay. O sea, que el cuerpo pues sí, esté más virgen en cuanto a sustancias químicas, ¿no? Okay. Y se ha visto que en las familias que se tratan con homeopatía son más saludables a lo largo de las generaciones, ¿no? Entonces nosotros les decimos a los pacientes que quieren tener un hijo, por ejemplo, al papá y a la mamá, vengan a tratarse con homeopatía desde antes, para que nosotros podamos darles a los dos un medicamento, a cada uno distinto, o bueno, tal vez igual dependiendo de sus síntomas, para que también estimulen su propio cuerpo y que esté adecuado para poder concebir a una persona más sana. Okay. Entonces nosotros pues tenemos muchas familias que ya son 3 generaciones que se tratan con homeopatía y pues viven su salud de una manera mucho mejor, sin estar tomando también muchos medicamentos que a veces pues sí, te pueden causar daño a algún órgano, ¿no? Claro. Entonces, pues es preventiva por eso también. Okay. Okay. Por ejemplo, aquí como anécdota personal, pero que tiene que ver, porque digo que yo de chiquita sí tomaba mucha medicina homeopática, puede pasar, estos chochitos pues tienen un sabor rico, yo lo recuerdo que era muy rico. Entonces alguna vez pasó que yo, digamos que descubrí dónde tenía la botellita mi mamá, ¿no? De los chochitos, y yo iba y me los comía como dulces. Entonces ella me cuenta, y siempre quedó como anécdota, que después de que yo me tomé como todo este frasquito, como que mucho tiempo no me enfermé de muchas cosas. O sea, no recuerdo exactamente qué fue lo que no me enfermé, pero como que de alguna manera, pues sí, quedé como protegida. O sea, sí puede ser. Puede pasar. Ajá. Si es que el medicamento sí estaba bien indicado para tus síntomas. Ajá. Pero al contrario, o sea, eso puede ser. Pero al contrario puede pasar que si una persona está tomando el medicamento homeopático como si fueran dulces, así todos los días, sí, puede ser que empiece a experimentar síntomas propios del medicamento.
Entonces hay varias anécdotas así como la tuya, que una paciente decía, no, pues es que a mí una vez el doctor me dio estos globulitos para, no sé, para algún síntoma que tenía, y resulta que se los tomaba a diario, así por meses y por meses, y de repente empezó a tener inflamación de las articulaciones, por ejemplo. Y entonces el médico decía, bueno, pues, ¿qué está pasando si este síntoma no lo tenías antes, ¿no? Claro. Ah, doctor, es que me estaba tomando Rustox, bueno, un medicamento homeopático, porque una vez me lo recetó y me sentí muy bien, y ese medicamento está indicado justamente para la inflamación de las articulaciones. Entonces, esta paciente empezó a experimentar síntomas que no eran suyos, sino que eran del medicamento, o sea, se estaba un poco, sí, pues teniendo los síntomas o intoxicándose por este medicamento. Entonces, no son inocuos los medicamentos, sí tienen, pues hay que tener precaución en tomarlos, y solo por eso, pues, estar bajo tratamiento homeopático con un médico que pueda, pues, tratarlo, ¿no? En tu caso, pues, qué bueno que pasó eso, seguramente estaba indicado para ti, pero sí puede pasar al contrario, ¿no? Claro, claro, así como decías, igual cuando le indicaron este medicamento, sí necesitaba desinflamar, pero después de un tiempo, pues ya no lo requería, entonces más bien se le vinieron estos síntomas. ¿Okay? Exacto, del medicamento. Ok. Sí, no, y en mi caso, pues era de alguna manera como una travesura de niña, que yo me sabían ricos, y entonces dije, ay, ¿dónde están? Y pues iba y me los tomaba. Pero entonces sí, mi mamá platica como que pues mucho tiempo no me enfermé, no me acuerdo para qué era, ¿no? Pero no me enfermé, me decía, pues es que te funcionó perfecto, te funcionó para mucho tiempo, ¿no? Entonces era como esta duda. Y bueno, justo también hablando de los chuchitos, ¿solo hay presentación chuchito o la medicina homeopática también hay como jarabes o otro tipo de presentación? Puede ser, la más común es en glóbulos, o sea, en los chuchitos, los glóbulos de azúcar o de sacarosa, que es el vehículo, ¿no? Donde se impregna el medicamento. Okay. Pero también se puede dar en dilución. Entonces hay algunos que dicen, yo estoy con mis gotitas de homeopatía, okay, ¿no? O con mis chochitos. Entonces hay esas dos presentaciones, ¿no? Okay. Ya sea diluida o ya impregnada en glóbulos. Uh-huh. Okay. Perfectísimo. Ahora, otra cosa que creo que es súper importante. Si yo estoy siguiendo un tratamiento homeopático, ¿también puedo llevar como un convencional al mismo tiempo o no se puede mezclar? Pues depende. Lo más recomendable sería que no, okay, ¿no? Que solo traten sus síntomas o sus afecciones, sus enfermedades con homeopatía. Pero hay muchas veces que no se puede porque el paciente está tomando un medicamento controlado o ya de una enfermedad crónica de mucho tiempo. Por ejemplo, en los hipertensos que llevan 20 años tomando su medicamento para la presión, o en pacientes con alteraciones de la tiroides que están tomando su tratamiento sustitutivo hormonal. Entonces es riesgoso, hay que valorar si se puede retirar o no. Okay. Pero en estas personas en las que no se puede retirar el medicamento, entonces sí se indica el medicamento homeopático sin retirar el otro medicamento. Okay. Pero en la mayoría de los casos, o en los casos en los que los pacientes no tomen un medicamento así diariamente, lo que nosotros les recomendamos es que no combinen medicamentos homeopáticos con otros medicamentos o suplementos o otras sustancias, porque el medicamento homeopático puede no actuar de la debida manera, ¿no? Se puede anular el efecto del medicamento homeopático con otras sustancias tal vez más fuertes o más químicas, o que tienen otra acción en el organismo. Entonces, lo más recomendable es que no. Entonces, le decimos al paciente, si estás bajo tratamiento homeopático
y tienes otro síntoma o todavía presentas dolor, entonces aumenta la frecuencia del medicamento o llámame para que yo pueda indicarte otro medicamento para ese dolor, ¿no? Claro. No hay que combinar, también en la medicina homeopática que sigue este método científico y este método homeopático, no hay que tomar más que un solo medicamento por vez, ¿no? Entonces se indica este único medicamento y si hay que cambiarlo, se suspende este medicamento y se toma otro medicamento homeopático, ¿no? Entonces, para así nosotros poder saber qué está pasando y poder controlar lo que sucede en el organismo. Igualmente, hablando de sustancias, nosotros les decimos a los pacientes que cuando estén bajo tratamiento homeopático no tomen, por ejemplo, café, que es un estimulante del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, que tiene sus efectos en el organismo. Entonces, que no tomen café o que no tomen sustancias con cafeína o con teína, que traten de llevar una dieta lo más ligera posible, lo más nutritiva posible, que no tenga muchos condimentos, muchas sustancias que tengan, que tengan efectos en el organismo o en el sistema nervioso o en alguna otra parte, ¿no? Entonces, que no tomen estas sustancias y que pues se traten con homeopatía exclusivamente. Ok, y obviamente todo aquí prescrito por un doctor, ¿no? O sea, que uno no le ande ahí como inventando, ay, pues ahora voy a ir a comprar esto, porque también, como decías, igual uno va y va a una farmacia y piensan que es algo homeopático y no es. Exacto. Ok, y justo... Algo particular que sucede en México es que la homeopatía es oficial aquí en este país. Uh-huh. Entonces, es oficial desde hace muchos años, desde la época de Porfirio Díaz se oficializó la homeopatía y entonces en México hay muchos médicos homeópatas bien formados en toda la República Mexicana, casi en todos los estados hay. Lo que hace falta sí son farmacias, eso sí hace falta, pero aquí en México nosotros los médicos homeópatas tenemos las responsabilidades y obligaciones de cualquier otro médico, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Hay otros países que no tienen esta fortuna de México, de que no es oficial la medicina homeopática, pero aquí sí tenemos esa. Incluso hay un hospital aquí en la Ciudad de México que se llama Hospital Nacional Homeopático y pues también fue fundado hace muchos años, a inicios del siglo XX, y hay en el Politécnico está la formación de licenciatura en medicina y en homeopatía. Yo me formé en Homeopatía de México, que es la escuela de posgrado de homeopatía, también reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Hay otra universidad, que es la Escuela Libre de Homeopatía. Entonces, hay manera de que los médicos se formen adecuadamente en homeopatía, ¿no? Entonces, eso también es algo interesante que tenemos aquí en nuestro país. Y que es bueno saber y que qué bueno que lo platicaste, porque es justo para como sacar todas estas ideas de que la medicina homeopática pues igual no está indicada por médicos o que por lo que no sirve. Entonces ya con todo esto obviamente tenemos como tal la información y nada más antes de justo preguntarte como ahora sí danos todas las ventajas de la medicina homeopática, te quería preguntar que ahorita también hay mucho, y eso lo vi en una publicación tuya en Instagram, que también mucha gente se está yendo como con esta onda de para bajar de peso, como cierta medicina homeopática, pero que en realidad no es homeopática. ¿Nos puedes platicar algo de esto? Claro, sí, eso también es un poco triste, ¿no? Porque mucha gente cuando nosotros les decimos, es que soy médica homeópata, ¿tienes algo para bajar de peso? Y es como, bueno, ya sé de dónde lo sacan porque es común que nosotros pasemos por algún lado, por algún local, por alguna farmacia o una tienda naturista y entonces veamos homeopatía para bajar de peso. Okay. En realidad, esa no es homeopatía. O sea, como lo dije anteriormente,
para que sea llamada, para que sea la verdadera medicina homeopática, tiene que seguir todos estos principios que ya mencioné y no es que sirva para bajar de peso en el momento en el que te tomas una pastilla y entonces ya te quiten las ganas de comer o te inhiba el apetito o algunos productos te laxen, por ejemplo, para que así disminuyas el peso. En realidad esos son productos comerciales y entonces que se ¿cómo decirlo?, enganchan de la homeopatía para decir que es natural. Claro. Y en realidad esos productos no sabemos qué contienen, tal vez y contienen mezclas de sustancias, como yo le decía, que entonces no son medicamentos homeopáticos, sino son productos. Y no es así, ¿no? O sea, para que nosotros podamos evaluar a una persona que tiene obesidad o sobrepeso, pues tenemos que investigar cuáles son las causas que le estén causando esa obesidad, ¿no? Y cuáles son los síntomas consecuentes de esa obesidad. Eso sí los podemos nosotros tratar, siguiendo todo el método, haciendo toda la valoración clínica de qué síntomas presenta esta persona y en dónde está la alteración que le hace subir de peso, ¿no? Si es algo metabólico, si es algo emocional, si es algo de hábitos simplemente. Entonces así nosotros pues podríamos valorar y como médicos tratar esa alteración, esa enfermedad, ¿no?, que conlleva la obesidad, pero en realidad no es que la homeopatía sea, aquí tengo este producto y es para bajar de peso, no, eso no es homeopatía para nada. Claro, y sí, quería justo, preguntártelo, comentártelo, porque lo vi en la publicación que tú justo exponías esto, ¿no? Como la importancia de saber que no todo lo que uno ve ahí pegado en un negocio, ¿no?, es real, ¿no? Que obviamente cualquier tipo de medicamento o cualquier tipo de sustancia, ¿no?, tiene que ser igual prescrita, ¿no? Y en este caso, claro, pues igual pueden ir contigo, ¿no? Y entonces sí, tú les dices, ok, a lo mejor lo que te provoca comer mucho es ansiedad, entonces más bien tú tratas por medio de la homeopatía la ansiedad o tratas pues ya los síntomas, ¿no? Pero no es de que el chochito para bajar de peso. Exactamente así es, sí. No, pues qué bueno que también no lo puedes aclarar. Y entonces ahora sí, me encantaría, obviamente en toda la plática hemos visto muchísimos beneficios y ventajas, pero que ahora sí nos expongas todas las ventajas de tratarnos con medicina homeopática. Claro que sí. Bueno, puedo empezar diciendo, como ya lo dije, que es para toda la familia y para todo tipo de personas, ¿no? Niños, embarazadas, adultos, ancianos, cualquier persona se puede tratar con homeopatía. Entonces, la segunda es que trata todo tipo de enfermedades, tanto indisposiciones como enfermedades agudas, como enfermedades crónicas. Trata las enfermedades que no tengan que ver con la cirugía, ¿no? Eso sí, las enfermedades o las alteraciones mecánicas pues tienen que ser valoradas por un cirujano. Si hay una fractura de un hueso, por ejemplo, pues se tiene que tratar con la debida cirugía o el debido procedimiento que tenga que tener. Pero lo que sí, en estos casos, hay medicamentos homeopáticos que pueden ayudar a que el hueso mejore y se regenere más prontamente. Eso sí puede ser, ¿no? Luego, ¿qué otra ventaja? Bueno, pues es que es muy importante, que es natural y que es ecológica. Es natural porque ya lo dije, como de qué origen vienen los medicamentos. Y es ecológica porque no dañan estos medicamentos el medio ambiente, ¿no? Como hay muchas sustancias químicas que dañan los océanos o dañan las tierras, ¿no? En este caso no. Es segura, es rápida, es efectiva. Claro, depende de la individualidad de cada persona. Hay personas que sí reaccionan muy fácilmente y hay otras personas que no son curables, ¿no? Que entonces que se les puede dar homeopatía para paliar los síntomas, eso también es importante.
nosotros tenemos que valorar la intención que tenemos, que prescribimos un medicamento para cada enfermo, ¿no? Si la intención es curativa, porque nosotros valoramos que sí sus síntomas pueden ser curados, entonces damos, y la homeopatía es curativa. Pero hay en otras personas que las enfermedades son muy difíciles de tratar, entonces damos un medicamento o que son incurables ya, por ejemplo, o en pacientes terminales, damos un medicamento para paliar sus síntomas, ¿no? Ahí sí damos específicamente para un solo síntoma, para el dolor o para algún síntoma mental, ¿no? Para poder sobrellevar mucho mejor su enfermedad. Entonces la homeopatía también beneficia estos aspectos. Okay. Otra ventaja también podría ser es que, pues eso, que trata los síntomas físicos y que también trata de manera integral los síntomas mentales, entonces también es una opción para evitar tomar, por ejemplo, antidepresivos o medicamentos controlados, ¿no? Que a veces se dan de por vida en ciertos casos, entonces eso también podría ser. Esas son las ventajas de la homeopatía. No, y son muchas, y la verdad es de que es una muy buena opción, ¿no? Y obviamente aquí lo importante y esta plática es para que la gente que tiene dudas pues la conozca y entonces la vea como una opción, ¿no? Y entonces ya sabiendo todo esto, ya es más fácil de alguna manera como decidir, ¿no? O sea, probar. Claro, exactamente, me voy a dar como la oportunidad de probarla y bueno, ¿qué tal que me funciona súper bien? Y entonces ya es como la medicina que agarro para tratar lo que sea, ¿no? Claro, para tratar lo que sea o para tratar en este caso, en un momento de vida tengo alguna enfermedad, pues la voy a tratar esta vez con homeopatía, ¿no? Y sí, en realidad es una gran opción que hay pocos médicos homeópatas, a pesar de que hay estas facilidades en México, hay pocos médicos homeópatas en comparación con otras especialidades, pero pues también es nuestro deber pues seguir tratando a la gente, seguir pues ayudando a esas personas para que puedan pues manifestarlo a otras personas y que las otras personas lleguen aquí. También hay mucha investigación en homeopatía, no tanta también como quisiéramos, pero ahora siempre ha habido desde que se inició la homeopatía investigación y ahora están indagando en cuanto al aspecto molecular de la homeopatía y ha habido varios estudios de la expresión o inhibición de ciertas proteínas a nivel celular debido a la administración de medicamentos homeopáticos. Entonces ya se están descubriendo en ese campo, en el campo molecular y en el campo genético y en el campo proteómico que se le llama, cómo es que el medicamento homeopático altera o hace que se expresen o que se inhiban ciertas proteínas causantes de ciertas enfermedades, ¿no? Okay. Entonces, esa también es una investigación que yo quiero hacer en el futuro, indagar más en ese tema y pues sí, justamente para ayudar a la homeopatía a que siga fortaleciéndose y pues que se haga más pública, ¿no? Claro, y que más gente la conozca, porque el problema es que no toda la gente la conoce y mucha gente que la conoce más bien a lo mejor no tiene la mejor información, ¿no? Entonces, pues por eso mucha gente no la prueba, pero ahorita, la verdad, toda esta plática espero que pues mucha gente sepa de la homeopatía y bueno, también que sepan de ti. Y entonces, por favor, cuéntanos dónde te pueden buscar para consultas, citas, cuéntanos todo esto, por favor. Claro, pues yo estoy aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Tengo 2 consultorios y los 2 están en la colonia Roma, en la calle de Colima y en la calle de Tlaxcala. Y me pueden seguir en mis redes, que es doctora Andrea Flores San. En Instagram, mi página se llama andreafloreshomeopatía.com
y me pueden llamar también. También estamos trabajando ahora en un proyecto de atención telefónica en el Hospital Nacional Homeopático para los pacientes que tengan síntomas relacionados con esta pandemia. Entonces ahora con todo este tema del confinamiento y todo lo que estamos viviendo, hicimos este proyecto de una orientación y de una atención telefónica orientada homeopáticamente para personas que tengan estos síntomas relacionados con esta pandemia, ya sea físicos o mentales. Entonces nosotros podemos orientarlos a que vayan con un médico homeópata o a que, pues sí, que sigan ciertas indicaciones por parte de especialistas en homeopatía, ¿no? Perfecto, también está muy bien saber de este tema, porque bueno, a mucha gente le interesa, por supuesto. Entonces, no, Andrea, de verdad te agradezco muchísimo, gracias por toda esta plática, gracias por, pues por enseñarnos realmente qué es la medicina homeopática y pues espero que pronto podamos tener otra plática que tenga obviamente que ver con toda la homeopatía, pero a lo mejor ya como centrado en algún otro tema. Pero pues mientras te agradezco muchísimo, qué gusto conocerte y platicar contigo. Ay, a mí muchísimas gracias, me encantó poder platicar sobre esto y muchísimas gracias por la invitación y pues espero que te haya ayudado y que al público también le haya ayudado y pues que sepan un poco más de la medicina homeopática. No, por supuesto que nos ha ayudado muchísimo, digo, sobre todo para el conocimiento y entonces ahí tener esta maravillosa opción, ¿no? de medicina para tratar lo que sea. Como pueden ver, trata todo. Entonces, digo, obviamente el platicarlo es para eso y pues entonces yo espero que mucha gente a través de ti pues conozca, ¿no? de la medicina homeopática y que de ahí pues la tomen como opción de vida. Y pues nuevamente te agradezco mucho, Andrea. De verdad, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Gracias por todo y que tengas muy bonita tarde. Igualmente. Bye. Adiós. Gracias.